¡Qué show! El día de hoy iniciaremos con una nueva serie en el canal. Pienso hablarles en profundidad de la novela visual de Steins Gate Zero. Como todos saben, tanto anime como novela nos muestran iteraciones distintas. Es por eso que, a diferencia de lo que hice con la novela visual de Steins Gate, esta vez no hablaré solo de los distintos finales, sino de la novela en su totalidad. Para que entiendan mejor cómo va a funcionar esta serie de videos, quiero que observen el siguiente esquema donde se nos muestra la forma recomendada de jugar la novela. Steins Gate Zero está dividida por capítulos, iniciando por Absolute Zero y terminando con el final verdadero Milky Way Crossing. A medida que avanza la historia tendremos la opción de tomar una de las dos rutas principales, la ruta de Kurisu y la ruta de Mayuri. En cada una de ellas se pueden desbloquear distintos finales y es necesario completar todos ellos para obtener el final verdadero. La metodología que seguiremos para estos videos es la siguiente. Cada semana hablaré de un capítulo distinto, iniciamos obviamente por Absolute Zero, luego pasamos por Closed Epigraph y de allí en adelante tomaremos la ruta de Kurisu para luego pasar a la de Mayuri y así en el capítulo final hablaremos de Milky Way Crossing. Una vez explicado esto ya podemos comenzar con el primer capítulo, Absolute Zero, pero antes hay que explicar un pequeño prólogo que tiene esta novela. La novela visual de Steins Gate Zero inicia con Okabe volviendo con Suzuha de su primer intento fallido de salvar a Kurisu. Es básicamente lo mismo que narra el capítulo 23 alternativo. La diferencia está en que la escena es un poco más extensa. Hay algunos diálogos importantes que no están en la versión animada. Como por ejemplo, cuando Mayuri le pregunta a Suzuha qué ha pasado, ella le responde directamente que Okabe apuñaló y mató a Kurisu. Asimismo, también les dice que tienen aproximadamente 344 días antes de que el combustible no sea suficiente para volver al 28 de julio. Le pide a Okabe que lo recuerde. Ella no piensa rendirse todavía. Se quedará en esa época para tratar de convencerlo, pero cuando llegue el día límite no lo pensará dos veces. Ella viajará al pasado aunque tenga que hacerlo sola. Sin embargo, pese a que esta información era muy importante, Okabe no quiso escucharla, ya que todavía se encontraba impactado por la muerte de Kurisu. Mientras estaba apoyado en el suelo lamentándose, Mayuri le dice que no es necesario que se siga esforzando. Si quiere llorar, debe hacerlo. Ella siempre estará a su lado. Okabe no sabe si es por las palabras de Mayuri, pero en ese momento empieza a llorar. Decide olvidarse de todo. Desde ese día no volvería más al laboratorio. De esta manera terminaría el prólogo. Absolute Zero inicia con nuestro protagonista trabajando como recepcionista en el foro tecnológico de Akihabara. La razón era sencilla, Okabe estaba enfocado en su vida universitaria, había asistido al foro como asistente del profesor Isaki y por eso estaba encargado de la recepción. Él dice que su antiguo yo nunca habría sido tan diligente, pero ahora tenía un objetivo, la Universidad Victor Kondria. La única razón para ayudar a Isaki es por ello, porque este tenía una buena relación con dicha universidad. Okabe quiere ir a Victor Kondria para aprender sobre los proyectos en los que Kurisu estaba trabajando y de esta manera poder terminarlos, o al menos contribuir en ellos de alguna manera. Él reconoce que aunque no es un genio como Kurisu, sí podría al menos terminar un 10% de esos trabajos. Y aquí un pequeño paréntesis. Como se habrán dado cuenta, a diferencia del anime, el orden de eventos es un poco diferente. En el anime, Okabe primero volvió al laboratorio después de mucho tiempo y posteriormente sí tendría lugar el foro tecnológico. En la novela estos eventos suceden al revés, primero el foro y días después su regreso al laboratorio. Pero retomando, mientras Okabe pensaba en el trabajo de Kurisu, llegaría Maho a recepción. Es allí donde tienen ese malentendido por el aspecto de Maho, ya que ella parece una niña, aunque es una mujer adulta. Maho tendría que mostrarle su identificación, tendría que señalarle la fecha de nacimiento y así finalmente Okabe entiende que se trata de una mujer adulta. Se disculparía con ella y todo quedaría en buenos términos. Luego de que Maho se va, Okabe entra en shock al ver a Moeka en recepción. Él trata de no verle a los ojos, se dice a sí mismo que en esta línea no hay razón para que ella asesine a Mayuri. Para sobrellevar esta situación, se ve obligado a tomar un calmante. Esto es algo que se ve mucho al principio de la novela. Okabe terminó tan traumado que siempre lleva calmantes en caso de emergencia, cuando revive flashbacks de su pasado. La cosa es que Moeka es inofensiva en esta línea, al menos cuando se trata de Okabe, porque sigue siendo una máquina de matar. La razón por la que ella estaba en el foro es porque tenía una entrevista programada con el profesor Leskinen. Recordemos que en esta línea ella trabaja para una editorial, es por eso que se le acercó a Maho para preguntarle por el profesor.
Mientras el calmante hacía efecto, Okabe revisa los folletos del mostrador. En uno de ellos se habla de la tesis Nakabachi. Al leer el contenido del folleto piensa en lo sucedido durante el 28 de julio, el cómo ese hombre le robó la tesis a su propia hija, una verdad que solo él y Nakabachi conocen. También menciona que existen algunos rumores sobre Nakabachi luego de que éste llegara a Rusia. Se dice que ha sido confinado en un instituto de investigación. Frente a esta información, Okabe comenta que eso es algo irónico y un poco cómico, ya que Nakabachi habrá creído que lo tratarían como un rey en Rusia, pero no fue así. Sin embargo, a pesar de la situación de Nakabachi, Okabe comenta que al principio su tesis sí estuvo en boca de todos. Él asistía a todo tipo de entrevistas y eventos. Esto se debía a que dicho trabajo no solo era correcto, sino también revolucionario. Tanto así que Rusia tomó medidas para que la información no se filtrara. Pero estas medidas no fueron suficientes, ya que la guerra de información por esta tesis ya había comenzado, tal y como Suzuha le advirtió tiempo atrás. Antes de asistir a la conferencia de la Universidad Víctor Kondria, Okabe escuchó una conversación entre Majo y Leskinen. Sin embargo, no entendió mucho ya que estaban hablando en inglés. Aún así logró entender que hubo un incendio en la casa de Kurisu. Al parecer, su madre no resultó herida. Se habla de un posible robo y se preguntan por qué el FBI estuvo investigando. En el anime, este incendio solo es mencionado por Majo cuando trata de sacar un peluche de Arroba Channel. Ella dice que quiere dárselo a la madre de Kurisu ya que durante un incendio el de su hija se quemó. Con la información de la novela se puede concluir que este incendio fue generado por los rusos Stratford o Durpa, ya que ellos estaban tras la computadora personal de Kurisu, pero no la encontraron ya que se encontraba en posesión de Majo. Respecto a este tema, Okabe decide no pensarlo mucho y se dirige a la conferencia. Cuando consigue un asiento, se da cuenta de que a su lado se encontraba Moeka. Rápidamente buscaría otro lugar. Luego de esto tenemos la presentación de Leskinen, el enfado de Okabe cuando alguien cuestiona el trabajo de Kurisu, el cómo el profesor lo aplaude y dice que podría ser el tercer Einstein. Por cierto, en el anime no se dice, pero el segundo Einstein, según palabras de Leskinen, es su revoltosa asistente Majo. Cuando termina la conferencia, Okabe asiste a la fiesta posterior, un lugar donde no se siente nada cómodo al no tener nadie con quien hablar. Pero para su fortuna, Majo se encontraba en la misma situación. Okabe le pediría disculpas por lo sucedido durante la conferencia. Ella le dice que no tiene por qué disculparse. Hablarían de Amadeus, de los distintos problemas que estaban teniendo, también hablaría un poco de ella misma y finalmente lloraría inconscientemente cuando hablaron de Kurisu. Como dato curioso, en esta charla se nos revela que Majo nació y creció en Estados Unidos, pero sus padres y abuelos sí eran japoneses. Luego de verla llorar, Leskinen vendría hacia ellos. Majo tendría que aclararle el malentendido y luego de escuchar que Okabe conocía a Kurisu, le propone trabajar como probador de Amadeus. Okabe, sin entender de lo que habla, acepta ya que lo vio como una oportunidad para establecer una relación con Leskinen y así poder ir a la Universidad Víctor Kondria. Cuando Leskinen se marcha, Majo le explica los detalles. Okabe se da cuenta de que tendría que hablar de nuevo con Kurisu. Pocos días después, Okabe visitaría las oficinas donde Majo y Leskinen trabajaban. Allí debía hablar con Amadeus, pero antes de eso habla un poco con Majo. Se da cuenta que ella era muy parecida a Kurisu, la manera en que parecen personas algo malhumoradas y arrogantes, pero en realidad son muy amables y consideradas. Piensa que su primera impresión de Kurisu fue la de alguien que siempre trataría de tener la razón, pero luego vio su verdadera personalidad. Kurisu era una chica increíblemente dulce y adorable, frágil, fácil de herir. Mientras pensaba en ello, es interrumpido por la voz de Amadeus, la voz de Kurisu. Okabe entraría en shock. El capítulo termina con Amadeus presentándose como Kurisu Makise. Como pudieron observar en la novela visual, las cosas suceden de manera distinta. El orden de eventos difiere del del anime, incluso las fechas cambian. Eso solo nos demuestra cómo poco a poco todo se fue conectando hasta llegar a la última iteración, que es lo que vimos en el anime, donde finalmente se logró cambiar el pasado. Asimismo, hasta este punto de la novela ya nos ha revelado algunos datos interesantes, como conocer más a detalle sobre el incendio en casa de Kurisu, qué pasó con el Dr. Nakabachi luego de llegar a Rusia, el saber que Majo nació en Estados Unidos, entre otros datos de menor importancia, como el saber que los modelos 3D de Amadeus fueron desarrollados por el estudio DreamWorks, una clara referencia a DreamWorks. Y bueno, eso sería todo por este capítulo. En el próximo video hablaremos de Closed Epigraph, el último capítulo de la novela antes de dividirse en las dos rutas principales. Con esto llegaríamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima. El Sai Kongru.